Hay niños que no nacen solamente en un lugar, sino en una intuición. Niños que llegan al mundo con una sensibilidad antigua, casi secreta, como si trajeran dentro una lámpara encendida antes incluso de aprender a nombrar la luz. Hay niños que no miran una habitación como un espacio, sino como una promesa, que no ven una pared, sino un horizonte esperando color, que no contemplan una flor como un adorno, sino como una forma delicada de decir amor, memoria, bienvenida. Quizá Diego Reyes fue uno de esos niños, nacido en Úbeda, tierra de raíz, de olivos, de silencios hondos y horizontes abiertos. Y desde ahí, desde esa primera geografía interior, empezó a construirse una mirada que no quería decorar el mundo para embellecerlo por fuera, sino para hacerlo más humano por dentro. Porque decorar, cuando se hace desde el alma, no es colocar objetos, es colocar emociones, es darle una casa a la alegría, es abrirle una ventana a la nostalgia, es preparar una mesa para que dos personas vuelvan a encontrarse. De Úbeda llegó Granada y con ella las bellas artes. Granada no se estudia solamente, se respira. Es una ciudad de piedra, agua, música, misterio. Allí Diego aprendió que el arte no está únicamente en el lienzo, sino en una manera de mirar. Aprendió el oficio, sí, pero también esa disciplina invisible que convierte la inspiración en trabajo, la intuición en composición y la belleza en lenguaje. De ahí Madrid, la ciudad donde los sueños se ponen a prueba. Desde el teatro levanta sus telones y el cine enciende sus focos. Ahí Diego entró en contacto con ese mundo donde cada detalle cuenta, cada detalle habla. Una silla, una textura, una cortina, una sombra, una copa sobre una mesa. Porque el cine y el teatro, ahí el decorado es un personaje más. Es un rol que habla, que dice, que cuenta, que hace sentir. No protagoniza, pero sostiene. No se impone, pero revela. Y en esa travesía trabajó con nombres tan importantes como Pilar Miró, Jaime Chávarri, Miguel Pizarro, Javier Aguirre, Carlos Serrano. Creadores con universos propios, con maneras distintas de contar la vida. Y Diego supo escuchar esas miradas para convertirlas en atmósferas. Fue y es, sobre todo es, director artístico, creador de espacios, tejedor de mundos invisibles para emociones invisibles. Luego, Gran Canaria. No como destino final, sino como territorio de plenitud. Durante 9 años en el Centro Insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Diego desarrolla una etapa intensa, fértil, profundamente vinculada a la cultura de la isla. Una isla que él tanto ama. Allí su oficio se expandió: teatro, cine, escenografía, eventos institucionales, decoración, arte floral, interiores, comercios, celebraciones públicas y privadas. Uno de sus grandes retos fue Bajo el signo de Cáncer, de la Compañía Canaria de Teatro, una obra que forma parte de la memoria escénica de Canarias y que 4 décadas después sigue convocando preguntas sobre el teatro, el tiempo y la identidad.
Pero Diego no pertenece, como gran artista que es, a una sola disciplina. Pertenece a ese linaje de artistas que no separan la vida del arte. Pintor, decorador, director artístico, creador floral, hombre de cine y de teatro. En él conviven la emoción popular del bienvenido Mr. Marshall, la belleza melancólica de Muerte en Venecia, el desgarro del inmigrante y la profundidad sonora de Malagueña. Hoy recibimos a un hombre que ha decorado casas, comercios, escenarios y acontecimientos, pero sobre todo recibimos a alguien que ha dedicado su vida a crear lugares donde las personas puedan sentirse un poco más cerca de otras, de ellas mismas, de lo que sienten y de lo que expresan. Bienvenido, amigo estimado y querido, Diego Reyes. Buenas tardes, Norberto. Me has dejado sin palabras, no sé por dónde empezar, porque no me han hecho un perfil tan bonito en mi vida, pero vamos, claro, tú puedes hacerlo porque tú me conoces bien. Te conozco bien. Entonces, y claro, buceo un poquito y busco sí, cositas. ya he visto que hay cosas que incluso yo no he contado ni cuento. Incluso que hay cosas que me guardo para mí y tú no sé dónde he investigado, pero bueno, son muchos años de amistad y mucha vivencia y muchas cosas que sí, que... ¿Estás contento? Muy contento. Muy Pues si contento, estás contento, amigo, muy contento. objetivo cumplido. Muy Si contento. si te he hecho sentir como tú haces sentir a los demás, objetivo cumplido, amigo. Muchas gracias, Norberto. Que vales oro. Empezamos Veimo Radio. Diego, una infancia en Úbeda, en tu Úbeda natal, en la provincia de Jaén. Ese niño, ese Dieguito, ¿te decían Dieguito de niño? Sí, me decían Dieguito. Sí. Dieguito. Pero, Dieguito, ¿en qué momento se plantea que quiere contar historias a través del arte? yo desde pequeñito siempre fui muy... Mi madre me decía periquillo 7 a uso. Porque lo voy a hacer recortable, que pegaba, le cogía la harina de la harina del pescado, me hacía castillos, hacía belenes, para Semana Santa hacía cositas de Semana Santa, o sea, siempre. A mí esa instrucción yo creo que ni me di cuenta cuando nací. Ya yo creo que venía ya en el ADN, creo yo. Puede ser. Sí, sí. ¿Hay alguien en tu familia anterior que se haya dedicado al arte o tú fuiste el primero? No hay nadie, fui yo el primero que se dedicó al arte. No, mi padre, un hombre maravilloso, que eso se dedicó a su familia y a la política también, que también tuvo sus más y sus menos. Bueno, pero la política es Sí, necesaria en sí. la vida. Y no, el primer arte fui yo, porque mi familia es muy pequeñita, mi familia es súper pequeña. Mi madre no tiene hermanos, mi padre no tiene hermanos, por lo cual somos una familia muy reducida. Diego, bueno, además del acento, que tú no lo has perdido, y eso me parece precioso, es muy representativo de ti escucharte hablar. Aquí me dicen el español canario y allí me dicen el canario español. Yo ya no sé si soy canario español o español canario. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues justamente antes de venir estuve me parece que 44. Madre de mí. Y la historia es que yo solamente venía para 6 meses, nada más. Pero llegué en septiembre, me acuerdo el 21 de septiembre del 81, y el 6 de enero del 82 me eché de Reyes, quedarme aquí toda la vida.
Te lo echaste de Los Reyes. sí. En 3 meses ya Un año, sí. el 82 es un año muy importante porque el año 82 fue el año en el que Felipe González se convierte en presidente del gobierno. Exactamente. Uno de los políticos, bueno, aunque hoy en día genera mucha controversia, pero no podemos dejar de reconocer que tuvo un momento brutal. Tuvo su momento. Y volviendo otra vez a lo del arte que tú me decías, es que yo he nacido en una ciudad donde hay arte por los 4 costados. O sea, en cualquier calle te encuentras un palacete, una iglesia, una casa de solariega. O sea, hay arte por todos sitios. Y otra cosa que también tuve a mi lado allí, de compañero de pupitre, que también era un personaje también bastante eso, fue a Antonio Muñoz Molina. Me lo comentaste. Antonio Muñoz Molina, me encantaba, ya desde pequeñito sabía que él iba a ser algo grande también. Arte en literatura, pero también mucho arte. Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad. Sí. Y donde escritores como Antonio Muñoz Molina, o ahora el famosísimo David Duclos, sí. que yo lo adoro. Lo adoro porque tiene una manera de reconozco que no me he leído sus novelas, pero tiene una forma de hablar y de contar las cosas. Sí. Es magia. Sí. Sí, mágica. Y me parece brutal. Y tampoco podemos olvidar a Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, sí, Joaquín Sabina. Que dices que es conocido de la familia. Amigo de mi hermano. Anda. Amigo de mi hermano. Diego, y Rafael, ¿es de Jaén o de Linares? De Linares, es verdad. Pues sí, David Duclos a mí me parece un ser muy sensible. Cuenta las cosas de una manera muy especial y es cierto que sí, que forma ahí no sé si una nueva generación de escritores. Posiblemente. Pero muy representativa. Con una sensibilidad muy especial, con una verdad casi brutal y generando controversias, pero yo creo que positivas. Pero una verdad, reivindicando una verdad, perteneciendo a una generación que no investiga sobre la verdad y se cree las cosas que escucha en redes sociales. Muchos muros. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, a mí, David me parece maravilloso. Diego, ¿queda de ti o sigue habiendo en ti, en tu manera de expresarte, que ahora iremos penetrando en todas y cada una de ellas, ¿sigues expresando Úbeda en lo que haces? Sí, sigue expresando Úbeda. Todos mis recuerdos de infancia, bueno, en Semana Santa hace años que no iba a Úbeda, hacía como 7 o 8 años, y esto en Semana Santa me llevé justamente a unas amigas canarias. Saludo a todas las chicas, sabes que los quiero. Y se quedaron encantadas. Entonces, claro, es que Úbeda, hay que ir a Úbeda para en esas calles, el embrujo, el misterio, todo lo que influye esa ciudad. Sí, sigue en mí dentro Úbeda, sí. Amo Las Palmas, pero... Sí, tú eres, a ver, si llevas 44 años aquí, algo te tiene que gustar. Sí, Úbeda está dentro de mí. Diego, ¿por qué entre las canciones de tu vida está El Emigrante? Bueno, El Emigrante está porque representa una generación que yo tan pequeñito maduré de momento. Y te voy a decir por qué. En los años 60 y pico, yo fui un niño bastante precoz para aprender a leer y para aprender todo eso fui un niño bastante precoz. Y en Úbeda se fue mucha gente a emigrar a Alemania. Claro, en la época en la que España se pasaba hambre, sí. No sé, hay alguno que dice que en esa época se vivía mejor que ahora. Yo creo que fui un niño no de la posguerra, pero ya del coletazo. No eres de la posguerra. Del coletazo. Sí. Aunque en mi casa de verdad que siempre nunca faltó nada. Y
familia mía emigró, la prima de mis padres y todo. Mi hermano también estuvo una temporada. Y yo, que era un renacuajo, pero que era un loro leyendo y un sabidondo, pues leía las cartas de los hijos de esa señora. A mi madre leía la de mi hermano. Y entonces eso... Ah, le leías las cartas. Ay, qué historia tan bonita. Le leía las cartas y me las traían metidas en el pecho. Ay, a por casa. favor. Y entonces, el hijo de Antonia y Paco el Recio, mi padre está en el Paco el Recio de Mote, que no era la carta, venga, y estaban deseando, y tenía muchas veces hasta 2 o 3 señoras ahí esperando para que deseara la carta Ay, de qué bonito, sus hijos. por favor. Y eso me hizo a mí como una madurez muy de mucho sentimiento, desde que llevan 6 o 7 años. Y por eso el emigrante siempre me recuerda esa época tan bonita. Sí. Y algo muy teatral. Sí. Algo muy teatral, muy lorquiano, un poquito lorquiano, sí. Con esas mujeres sentadas en la Sí. silla, me imagino con un patio, ¿no? Sí. ¿Alguna que otra vestida de negro? Sí, casi todas. Casi todas vestidas de negro. Casi todas. Y yo allí en medio, como cualquier Joselito, leyéndole las cartas. Ay, qué bonito. A todas las señoras aquellas. Y claro, llorando, una llorando, otra. Y eso me hizo madurar mucho, sí. Sí, es puro teatro, sí. Eso es teatro, ahí maduraste, pero eso también es una manera... Es que daría lo que fuera por verte por un agujero. Ver allí, sí. Porque seguramente hasta le ponías tono. Claro. Le ponía así, me paraba, le pasaba la mano por el hombro, la consolaba y todas esas cosas. Y por eso esa canción es muy de dentro, muy de dentro mío, de mí adentro. Se entiende, ahora lo entiendo todo, ahora lo entiendo perfectamente. ¿Cuándo te fuiste a Granada? ¿Estudiaste Bellas Artes en Granada? No, yo estudié Bellas Artes en Úbeda y en Jaén. Los exámenes los hacía en Granada y pasaba allí pues el tiempo que hiciera para examinarme, porque se estudiaba entre Jaén y Granada, se estudiaba Bellas Artes. La carrera transformó, modificó tu manera de ver las artes. Me dio la parte técnica. Vale. Me dio la parte técnica. Porque yo el arte la veía ya de una forma muy particular mía. Entonces, pero no sabía hacerla. No sabía el material, la forma y cómo hacer aquello. Y me dio la parte técnica para lo que yo tenía en mi cabeza poderlo ponerlo de pie. Eso fue lo que me dio a mí. Aparte, claro, muchos conocimientos. Yo hice Bellas Artes y hice la especialidad de grabado. Y también la especialidad un poco nos daban también teatro. Nos daban. Bueno, se ven varias disciplinas en la carrera, ¿no? Sí, se ve modelado, escultura, se ve... Sí. Y ahí también desarrollaste una parte muy importante en ti, que es la pintura, que se conoce poco de ti, de la pintura. Bueno, la última exposición que hice fue cuando inauguraron el Hotel Aloe, la sala de pintura, la sala la inauguré yo con 18 o 20 cuadros que se vendieron. 18 20 cuadros. Que se vendieron, incluso los clientes peninsulares se llevaron cuadros de esa exposición. Sí. Quiero que sepas que eso lo descubrí hoy, porque yo no lo sabía de ti. Sí. Esa faceta tuya como pintor, no te voy a la decir, conocía. te vas a un sitio, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay 2 murales míos. Bueno, pues yo creo que es el momento de que lo digas. En uso múltiple. Los dos. Ese sí me lo contaste. Los 2 murales que hay en el hall, los 2 murales son míos, allí están la firma. Pensé que estoy ya hablamos de usos múltiples, hablamos el primero, ¿verdad? El naranja, sí, el primero. El naranja, que es el edificio marrón con los... Donde está la plaza de Hacienda, tráfico, y usos múltiples en ese. En ese hay 2 murales míos, y pues no sé, para eternidad hasta que dure, no sé. Esas cosas hay que restaurarlas, me imagino, ¿no? Se hizo me hicieron un mortero muy bien hecho, porque fue pintado al fresco, con un andamio y todo, y se hizo con una pintura bastante especial. Yo paso de vez en cuando a mirar un poco, a ver si está,
Y no, de momento están bastante bien, A ver mis niños, a ver cómo están mis niños. ¿Tienes cuadros pendientes para hacer una exposición? Tengo cuadros pendientes. O sea, ¿tienes cuadros pintados sí, a la espera de poderse hacer una exposición? Sí tengo, pero ahora mismo estoy muy pillado con la empresa. Mi jefe me tiene muy pillado, y todos mis amigos, ¿pero cuándo te vas a jubilar? ¿Pero cuándo? Y claro, mi jefe me tiene es que me meto en una familia. Es autónomo. Sí. me meto en una familia a hacerle el evento de las bodas y ya a la hija, a la cuñada, a la prima, y ya hay familias que en 5 años le he hecho 5 bodas o 6 bodas a la misma familia. Y yo digo, el año que viene ya no hago bodas, pero me llaman, mira, y me cita la boda a mí, y no va a hacer la de mi hija, y no va a hacer la de mi... Ya estoy firmando bodas para el 27, y mi amigo está muy serio. Mi amigo está muy serio conmigo. Una amiga Lola, que me está escuchando, lo sé, está muy enfadada conmigo porque dice que cuándo voy a dejar de trabajar. Lola, es que él ama su trabajo. Sí, me lo paso bien. Y mi padre decía... Doy fe porque yo viví una boda con él de cerca. Sí. Y mi padre me dice, hijo mío, haces bien. ¿Te diviertes encima de las perras? Sigue para adelante. Un señor que falleció el año pasado con 100 años y medio. Padre, sí. Y esa es la vida. 100 añitos. Entonces, ¿tienes esos cuadros? Sí. ¿Cuántos? Para completa no, habrá como 10, Pero 11. con 10 cuadros se hace una exposición. Sí. Galería Vegeta, por ejemplo. Sí. Ahí te caben 10 cuadritos. No es muy grande. Sí, pero vamos a ver cuándo eso se puede programar, cuándo se puede ver, porque no sé. Diego, has trabajado con directores de cine importantísimos. Luego entraremos en el mundo del teatro. Has trabajado con Pilar Miró. Sí. Cuéntanos, eso fue, Pilar Miró, yo es que me siento siempre una pena enorme, ¿no? De gente que se nos va tan joven. Una mujer con tanto talento y una mujer que además de su talento como cineasta, supo entender que como artista era necesario que un artista ocupara un puesto de responsabilidad en la gestión de algo tan importante como el ente público de Radio y Televisión Española. Y qué ingratos fueron con ella. Sí, eso sí que no lo recuerdo tanto, pero bueno, ahí hay muchas manos metidas y el problema de Televisión Española es que depende mucho del Congreso. Yo es que sufrí mucho lo de Pilar Miró porque rodando con ella decía, tengo que ausentarme un rato allá a firmar. Ya. Que era cuando estaba con todo el jaleo y todas esas cosas y bueno, pero aprendí mucho con ella. Yo tengo un recuerdo maravilloso porque si aprendí mucho cine fue con Pilar Miró, que era una maestra extraordinaria y una persona que en el rodaje no mandaba, porque la primera que iba era ella. Entonces tú no te podías negar a hacer nada, porque si la directora es la que se levantaba y iba a hacerlo, pues evidentemente no una buena gente, no una buena persona. Has trabajado con mujeres directoras, en este caso Pilar Miró, y con hombres. ¿Es distinta la manera de trabajar en el cine de una mujer y de un hombre? Porque al final el público, nosotros vemos el resultado, podemos entender un lenguaje, podemos entender una forma de contar, pero al final, desde dentro, quien está al lado de ella... sí, somos el equipo. El equipo, ¿no? Puede haber una manera distinta, ¿no? Distinta de trabajar. Yo creo que no porque es que da la casualidad que yo, la única mujer que he trabajado, pues tenía más agallas que un hombre. Sí. O sea, esa mujer muy valiente, una mujer muy comprometida y una mujer, y entonces yo creo que he trabajado más relajado con hombres que con mujeres, ¿eh? Sí.
Jaime Chavarri era un encanto, encantador. Una persona encantadora trabajar con Jaime Chavarri. Después con Javier, también un tipo Javier Aguirre. Es que al trabajar con él me aportó una cosa muy, muy importante, es hacerme muy amigo de Esperanza Roy. Esperanza Roy, claro. Somos muy, muy, muy amigos. Esperanza Roy es que nuestros paisanos, Félix Sabroso y nuestra querida desaparecida Dunia Ayaso, la contrataron para el papel en Perdona Bonita, pero Lucas me prefería a mí y ella hacía de la señora de la limpieza y me hizo, es que es buenísimo el golpe cuando ella llega a la casa y le dicen que se vaya y ella responde, pero tú te crees que yo he venido de Alpedrete hasta aquí para que tú me digas ahora que me vaya. Es maravillosa. Pues yo estuve con ella durante el ascenso y toda la película la rodó con una fisura en el pie. La pobre allí se levantaba medias de eso para poder seguir rodando. Sí. Fíjate, Esperanza Aguirre, y esto lo digo... Esperanza Roy. Ay, Esperanza Aguirre. Esperanza Roy, ay, por Dios, vaya patinazo con quien le he comparado, perdóname. Aguirre, perdóname. Ella, Esperanza Roy, hizo un monólogo de Darío Fo y Fran Carramé que se llama Una mujer sola. Ese monólogo, que es una maravilla, se llama, creo que se llama Una señora o Una mujer en la ventana. Eso se grabó en una serie que se hizo de monólogos por parte de Televisión Española, mucho más tarde de Estudio 1, ya eran en color. Estamos hablando de los años 80, finales de los 80, 90. Eso está en el archivo de Televisión Española y eso está, quien entre en la web de Radio Televisión Española lo puede buscar y encontrar. El monólogo es: una señora abre la ventana y de pronto ve a su vecina y le dice: señora, señora, y se pone a contarle su vida. Yo recomiendo a todas las personas que están escuchándonos hoy que se vayan a RTV Play, RTVE Play, y lo busquen. ¿Te cuento una cosa? Dime. Yo estaba en Madrid un verano, no sé qué verano era, el 80 o el 90, un 15 de agosto. Y de momento la llamo, digo: Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira que aquí Javier se ha ido a ver a las tías a San Sebastián, se ha ido el vasco, le decía a ella. El vasco se ha ido a ella y aquí estoy sola en casa. Digo: pues mira, me voy para allá y comemos y estamos. Y ese monólogo me lo hizo para mí. ¡Qué maravilla! Después de bebernos casi media botella de licor de bellota. Eso es un lujo absoluto. Pues eso lo hizo para mí, ese monólogo me lo hizo para mí, se lo dice, venga, me lo hizo para mí, ese monólogo. Ese monólogo es durísimo, sí. Es de una serie que precisamente hicieron Darío Fo y Fran Carramé sobre el feminismo, y en ese monólogo ella le va contando a la vecina su vida, se hace evidente que hay maltrato, ella hablando, ¿no? Sí, recuerdo. Y el monólogo termina de una forma durísima, porque ella ya le dice: pero si mi marido me quiere mucho, me compró una licuadora, tengo licuadora, tengo horno, no sé qué tal. Y entonces la vecina como que le dice: pero tú no te estás dando cuenta y tal. Y entonces el monólogo termina diciéndole: ay, no, señora, déjeme tranquila, que yo estoy muy bien, estoy muy feliz en mi casa, no sé cuánto. Y cierra la ventana. Pues el monólogo lo hizo a mí, para mí. Qué guay. Qué guay, pues una pasada. Yo la recuerdo a ella ahí y le recomiendo a todo el mundo que por favor lo busquen, porque es una auténtica obra de arte. Ella como actriz está espectacular. Yo creo que es una de las mejores, que es todavía, porque vive todavía, tengo contacto con ella, de las mejores actrices que hemos tenido en España. Lo que pasa es que al no prodigarse
en televisión y esto, pero en teatro yo creo que ha sido una de las Pues mira, 4 o 5 mejores actrices. yo la comparo con dos más, que son Concha Velasco Sí, y Antonia San Juan. sí. La comparo porque la podría comparar con Ana Belén, a la cual yo adoro. Lo Sí, que pasa es que Ana es Belén, otra historia. pero me vas a entender por lo que voy a decir. No hablo por interpretación ni por calidad artística, hablo por iniciativa de producción. Sí, sí, sí. Ana Belén no se ha metido a producir teatro. Ana Belén ha estado a expensas de que la llamen y la han llamado. Es muy bueno. O sea, para el Muy teatro la han seguido llamando, para el cine la dejaron de llamar. Pero Concha Velasco, ella lo reconoció. Yo hago tele para pagarme mis producciones, porque ella se pagaba sus producciones. Antonia San se Juan, arruinaba con sus producciones. cuando volvió de Hollywood, después de Todo sobre mi madre, Sí. ella volvió a coger el teatro y volvió a producirse y a escribir y a currar en el teatro. En ese sentido es maravillosa. Y Esperanza Roy es exactamente igual. Sí. O sea, no esperaron por nadie para ponerse a trabajar. No. A mí eso me parece de habrá muchas más, ¿vale? Pero a mí me vienen a la cabeza ellas tres, ¿no? Me parece de una valentía, de una valía, por muchas cuestiones. Primero, como mujeres empresarias. Segundo, un poco desde la dignidad de decir, no, mira, yo no estoy aquí esperando que me llamen. No. ¿Sabes? Yo aquí no estoy esperando. Yo no necesito que me llamen. No. Yo estoy aquí y yo puedo generar un espectáculo yo sola sin necesidad de ti. Y en ese sentido, a mí me parecen tres mujeres admirables. Sí. Tres mujeres. Esperanza ya está retirada. Esperanza sí. De vez en cuando la llaman para cualquier cosa pero sí, ella está retirada ya ella Esperanza tiene ya, pues debe tener ya los 80 y todo, debe tener ya Esperanza. Puede ser. Sí, los Puede 80 ser. y todo, sí. Pero Puede tampoco ser. ella no lo dice ella, pero sí. Bueno, otra no, porque va a decir Lola Herrera. Lola Herrera ha trabajado mucho, pero creo que ella no ha sido. Es otro registro. Es otro registro. Pero ya te digo, no hablo como actriz, Sí, hablo sí. como Sí, como promotora promotora, de espectáculos, ¿no? También ha sido llamada, ¿no? Y sí. Diego, el lenguaje del cine, la dirección artística en el cine, cuando pensamos en la dirección artística en el cine, pensamos en Ben-Hur, pensamos en Busca del Arca Perdida, ¿no? Pensamos en Titanic, pensamos en grandes producciones. Sin embargo, la dirección artística en películas tan íntimas, tan especiales desde el punto de vista de contar una historia simple pero intensa, es completamente distinta, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de un director artístico? El trabajo de un director artístico es, claro, todo lo que se pone en la escena, todo habla. O sea, no habla solamente el actor, sino nada hay puesto ahí gratuito. Nada. Todo habla. Todo tiene un porqué, está ahí, y de qué forma está. Incluso al ponerlo, como la cámara pica de diferentes ángulos, se estudia todo. O sea, nada es gratuito en un escenario. Por eso yo las películas de Almodóvar tengo que verlas 3 y 4 veces. Porque claro, como cada fotograma es un cuadro y es una perfección, pues se me pierde interpretación, se me pierde iluminación, se me pierden cosas. Porque estoy, por la deformación mía profesional, estoy continuamente mirando el cuadro, fijándome en todo, y me salgo y digo, oye, es que no me da la historia, se me ha quedado un poco, bueno, vuelvo a otra vez, para sí. Todo lo que se pone en escena, todo, tiene un porqué, nada es gratuito. Fíjate, en ese sentido, ¿no? A veces cuesta un poco. Y luego somos muchos tipos de personas completamente distintas. O sea, estamos los que miramos la escena y no nos fijamos en los detalles. Y luego están las personas que se fijan más en los detalles que en toda la escena, ¿no?
Pero cuando tú tienes el guión delante, me imagino que a ti se te da el guión también, ¿no? Totalmente. Tú eres quien diseña lo que se va a ver. Sí. ¿Vale? Tú eres el que propone lo que se tiene que ver, ¿no? Sí. ¿De qué forma? Porque luego está la persona que hace el guión, por otro lado, ¿no? Está la guionista, la dirección artística. ¿Cómo se ponen de...? Es que es una comunión entre los tres. Entre los tres porque el fotograma tiene un movimiento, tiene una palabra, una expresión, y después tiene el decorado. Son tres cosas que hay que unirlas. O sea, que tienen que encajar perfectamente. Porque hay muchas películas que tú dices, uy, algo me chirrea, algo. Pues es una comunión entre los tres: director artístico, guionista y director. Hay que llegar a un consenso. Hay que llegar a un consenso. Sí. Y muchas veces he tenido que explicar al director el por qué tiene que estar ese objeto allí, porque según lo que decía el texto, pues correspondía al objeto que allí había. O sea, que también hablaba el objeto. También tenía historia en la película. Es apasionante, ¿eh? Sí. Es apasionante porque es un lenguaje visual. Sí. Que habla. Que habla, ¿no? Que habla. Que aunque no tenga voz, habla. Bueno, en comunicación, el lenguaje no verbal se habla de que es más del 90% de la comunicación. La comunicación siempre pensamos en la palabra. Ahí tiene el logotipo del Corte Inglés, que ya sin poner el Corte Inglés, tú ves un triángulo verde y ya sabes que es el Corte Inglés. Bueno, el marketing, que tú sabes que es a lo que yo me dedico, sí. El logotipo del Corte Inglés es el 60% del valor del Corte Inglés. Sí. Vale más que los edificios que tiene el Corte Inglés. Sí. ¿Por qué? Porque ese triángulo tú lo compras ahora y le quitas el Corte Inglés y pones Diego Reyes y todo el mundo va a reconocer ese triángulo. Que no se puede, pero bueno. No se podría. No. Si compraras la marca. Pero imagínate que tú compras la marca y dices, pues yo lo voy a comprar porque ya está. Y pones Diego Reyes. Y ya sé que... O si al Corte Inglés se le ocurriera cambiar el logotipo, tendría un proceso largo de reconocimiento de marca. Sí. Oye, que tuviste una época ahí, vamos a hacer un paréntesis, me lo metiste por medio, tuviste una época muy importante como decorador, ¿no? Y sobre todo, para mí fue muy importante porque hicimos muchas producciones, porque en esos años aquí no había las empresas que hay ahora de decoración, las empresas de eventos, entonces casi todo nos encargaban a nosotros. Venía Julio Iglesias, pues el decorado aquí, pues el Corte Inglés. O sea, que también proveía para afuera. Sí, también hacíamos colaboraciones en compensación con la publicidad. Claro. La publicidad. Entonces yo he trabajado en muchas producciones a través del Corte Inglés y sobre todo a investigar en materiales y todo que en otros sitios no podría, porque allí yo decía, bueno, pues yo quiero ahora mismo hacer un escaparate con, por ejemplo, un homenaje que le hicimos a César Manrique. Yo quiero que todos los cuadros de César Manrique que vamos a poner en el escaparate estén bordeados de neón de colores. Bueno, pues a bordearlos de neón de colores. O yo por ejemplo diseñaba las parrillas de los rallies, yo quiero hacer una parrilla que tengan 5 metros y que tengan tal historia. Pues así trabajaba en el Corte Inglés. Entonces, claro, eso me dio a mí mucho conocimiento de utilización de materiales y de todo eso. Sí, bueno, al final las grandes marcas, las grandes empresas también sirven como, bueno, algo bueno tienen. Yo estoy muy satisfecho de mi año en el Corte Inglés. Yo estoy muy satisfecho porque aprendí muchísimo aprendí. Y luego otra cosa que luego después no se despinfarraba, pero bueno, si salía algo más, no se daba ningún sentimiento. Así, bueno, pues tírenlo y tráiganme otra cosa que esto no me sirve. Pero sí, aprendí mucho. En mi paso por el Corte Inglés fue muy prolífero. Qué guay. Y qué guay que lo comentes y lo hables de esa manera. Sí. Me parece de una generosidad Me por tu parte trataron enorme. muy bien, y cuando yo decidí irme del Corte Inglés, porque yo creía que ya mi techo ya había llegado a mi techo,
Y decidí pues de otras cosas, tenía otras cosas en la mente y me dijeron, Claro. sabemos sí, que sabemos que lo que vayas a hacer te va a ir bien, pero si por circunstancias de la vida tienes que volver al Corte Inglés, usted va a entrar por Mesa y López, no por Palma de Durán, a su puesto de trabajo. Qué guay. Eso es súper bonito. Sí. Eso es lo mejor que le pueden decir a alguien. Sí. Diego, vamos al cine otra vez. Vamos al cine. Antes de meternos con el teatro. Atento a esta pregunta, porque esta pregunta tiene su aquel. Su injundia. Cuando se construye un decorado, ¿cómo conseguimos que cuente una historia pero que no distraiga? Mira la cara que me pone, me ha puesto una cara como diciendo Yo cuando hice Calvario, Tocaje y Fuga de un ataúd con Sergio Hernández, que ese corto recibió muchos premios, estábamos en eso, en que tiene que ser un decorado, porque era una historia muy coral, y al ser muy coral no podemos despistarnos con el decorado. Entonces, un decorado neutro, pero que también tuviera presencia. Tiene que tener presencia, si no. Y es un poco difícil compaginar. Hay algunas historias que son un poco difíciles de estudiar, y hay que desgranarlas minuciosamente para que no lleguen ni te quede. O sea, hay que hacer un equilibrio entre todos los personajes, el decorado y lo que pone, también tiene su intríngulis. Porque claro, cuando hablamos de distraer, es porque a veces se puede caer más en lo estético, ¿no? Es que esto queda muy bonito aquí, ¿no? O puede, y no tanto en lo que cuente, ¿no? ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir de que... ¿Y quién presiona más para eso? ¿La dirección artística o la dirección...? No, a mí siempre me gusta oír el director porque es el que cuenta la historia. Vale. Entonces, el que cuenta la historia es él. Y entonces yo no puedo fastidiarle su historia, porque yo querer lucirme más en mi decorado. Entonces hay que ser un poco humilde y ponerte a su disposición, porque al fin y al cabo es la historia que él cuenta. Por cierto, un paréntesis, Radio Las Palmas, que la podemos escuchar, yo no me sé los diales de memoria, pero luego se los digo, la pueden escuchar en varios diales, en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, pero también se puede escuchar en radiolaspalmas.com, en internet, en la web de Radio Las Palmas, e incluso nos podemos descargar la aplicación de Radio Las Palmas, radiolaspalmas.com. Pues hoy, por la aplicación de radiolaspalmas.com, ¿vale? Tenemos a una buena oyente escuchándonos, que es mi madre, que le he dicho: mamá, después del fútbol entro yo, estate pendiente. Así que le mando un beso y un saludo a Yolanda Sosa, mi madre, que está ahora ella sentadita escuchándome y que seguramente se va a poner muy contenta de que yo la esté escuchando. Pues miren, para que veamos todos los diales, que son una barbaridad. En La Palma, el dial 94.0. En El Hierro, el dial 107.0. En San Sebastián, en La Gomera, San Sebastián de La Gomera, el 92.2, y en Valle Gran Rey el mismo dial que tenemos en Valverde, en El Hierro. En Santa Cruz tenemos el 107.3 de la FM, en La Laguna el 107.7, en El Rosario el 92.1, en Arona el 92.2, en Puerto de la Cruz el 94.0. Oye, tenemos más diales en Tenerife que en Gran Canaria, ¿eh? ¡Qué guay! En Gran Canaria tenemos en Las Palmas el 97.3, más Palomas el 104.4. Ay, ahora cuento una anécdota yo de esta canción. En Agüimes el 93.2 y en Gáldar el 104.1. En Fuerteventura
Puerto del Rosario el 99.0 y en Lanzarote, Arrecife 95.5. Escuchando la canción de Pablo Milanés de Yolanda, una vez se llama Yolanda, era el nombre que le quería poner mi abuela, ¿vale? Pero en esa época, como no hay santuario de Yolanda, le dijeron que tenía que ponerle delante otro nombre. Y entonces ella se llama María del Pino Yolanda, pero ella, su nombre, tú le preguntas y te dice, yo me llamo Yolanda y ha sido Yolanda siempre. Y entonces, yo cuando estaba, ahora me oye y me mata cuando se entere de esto. Cuando yo estaba en el instituto, en BUP, decía que mi madre había sido novia de Pablo Milanés. Y por eso la canción. Me inventé la historia esa. Sí, mi madre fue novia de Pablo Milanés y la canción, es que él vivió aquí un tiempo y antes de tal, o ya se fue a Cuba y tal, y la canción Yolanda está dedicada a ella. Y yo me inventé ese rollo y mira, gracias Manolo, siempre pendiente ahí de todo. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Rodaste una escena con agua bendita en la iglesia de Nuestra Señora del Pino, ¿me equivoco? Sí. ¿Cómo se trabaja en un espacio tan cargado de tanto simbolismo? Te tienes que un poquito desvincular y centrarte en lo que estás haciendo. Muchas veces hay espacios que cuando te dicen hay que rodar allí, te impone un poco, pero tú tienes que ir ponerte, como yo digo, la orejera, hacer tu trabajo y ya está. Y no pensar en que estás en ese sitio, tienes que estar con mucho respeto, tienes que hacerlo con mucho tal, pero centrarte en el trabajo. Simplemente. ¿Se decora pensando en la cámara o se decora pensando en el ojo del espectador? Se decora pensando en el final, que es el ojo del espectador. Se decora. Es complejo todo Es muy eso. complejo. Es muy complejo. Todo eso. Hay reuniones muchas veces. Nos reunimos y estábamos reuniones hasta de 4 horas, tomando apuntes con el director, con el guionista, con todo. Sí. Me resulta bastante, sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que en el arte hay o sea, en el arte, queramos o no, hay confrontación de ego. Sí. ¿Sabes? Hay confrontación de ego. Entonces, para la dirección de una película, o para el guión, para la profesión del guión de una película, que llegue un director artístico a decirte cómo tienes que hacer algo, o no es exactamente decirle cómo tienes que hacerlo, pero sí decirle, aquí estaría bien poner esto. Ahí se tienen que manifestar muchas resistencias, ¿no? Sí. Yo siempre he procurado a los directores darle sugerencias, pero no imposiciones. No imposiciones porque la película entera la tiene en su cabeza. Yo no tengo la película entera. Yo tengo lo que me ha contado y lo que he leído. Pero el resultado de la película la tiene el director. Entonces, yo no puedo imponerme a lo que él ya ve como resultado final. Claro, lo que pasa que en ese resultado final que él ve y que así debe ser, o sea, en ese sentido no voy en su contra. Al final la dirección de una película es quien bueno, a veces la dirección de una película está perfectamente implicada en el guión, a veces escriben el guión y promueven eso, y a veces un director es contratado para la dirección de una película. ¿Vale? O sea, en series de televisión como ahora, que estoy viendo la nueva, la de los testamentos, que es la secuela del cuento de la criada. Sí. Están ahora los testamentos.
hay capítulos dirigidos por directores distintos. Y me llama muchísimo la atención porque se sigue una misma línea estética y de forma de contar las cosas, ¿no? Y me digo, jolín, ¿cómo es posible que eligiendo directores distintos la historia se siga contando de la misma manera y sea coherente, ¿no? Porque pasa una cosa, cuando se hace una serie, la globalización final de toda la serie ya se hace, decorado, todas esas cosas. Y lo que contratan son al director de dirección de actores. Sí. Es lo que es el director. Pero claro, la serie sigue la misma línea, no se cambia. Sí. El director lo que vaya allí es dirigir actores, pero los espacios todos ya están fijos de antemano. Sí, bueno, que luego hay directores que se vuelcan mucho más en la dirección de actores y hay directores que dejan que los actores fluyan. Sí, cuando tú, por ejemplo, tienes delante de ti un actor inteligente, pues tienes que dejarlo que fluya. Cuando tienes el actor, que yo como he visto que no se pierde, pues tienes que estar ahí dándole caña todo el rato. Pero hay actores que le dan directrices y fluyen y te lo pueden hacer, vamos, mucho mejor que tú dirigiéndolo. Y hay directores que, aunque el actor no esté perdido, son machacones, como el amigo Almodóvar. Sí. El amigo Almodóvar que tiene muy claro qué es lo que quiere que el personaje le dé, y dicen que trabajar con él es muy intenso. Sí. Lo cuenta Antonia. Antonia lo cuenta que la experiencia fue maravillosa, pero que el trabajo era muy intenso, pero que a ella no le... porque ella es una guerrera, ella es una troyana. Ella la pone... de San Antonio, de San Juan. Sí, ella es troyana. Ella es donde la ponga, vamos... Una currante. Una currante con uña y diente. Sí. Pero que eso le costó también su amistad, que acabó muy mal, que empezaron juntos, lo vivieron todos juntos los comienzos con Carmen Maura. Sí. Vale, claro, que ando algo muy... Carmen acabó exhausta de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sí. Es que a una estrella como era Carmen Maura, tú no puedes ni hacer el casting ni siquiera. Sí, no, pero eso lo dijo una vez Carmen Maura, pero no hablando de Pedro, o sea, ella habló de Pedro diciendo que era muy duro trabajar con él y muy exigente, pero Carmen Maura, y yo le doy totalmente la razón, ella decía, yo después de tener una carrera de X años con premios, demostrando quién soy y tal, que me llamara un director para hacerme un casting, no, mira, o me ves en el papel o no me ves, pero yo no voy a meterme aquí. Sin embargo, hay actrices que con Pedro Almodóvar sí han hecho un casting para un papel. De hecho, se daba por hecho que Ana Belén iba a ser la flor de mi secreto, y al final lo hizo Marisa Paredes, pero Ana Belén hizo el casting. Sí. ¿Vale? Y al final no se sabe por qué razón, y ellos son muy amigos y se quieren mucho y tal y cual, pero no, ella no hizo nunca el papel. Pues amigo Diego, nos vamos a la publicidad. ¿Está bien? Estupendo. Estupendamente, eso es lo importante. Con Chago Melián, Mis colores, y pasamos a la publicidad y volvemos luego con la segunda parte, que vamos a hablar de teatro. Vale. Malagueña. ¡Ay, Diego Reyes! Ya has visto el regalo que te he traído, ¿no? Sí. Y una de las cosas más grandes de un artista, ¿sabes qué es? Dilo tú. Que cuando se van dejan un legado. Y eso es lo que a mí más orgulloso me hace sentir de alguien que llegó a este mundo 2 añitos y medio antes que yo,
y se fue unos cuantitos años antes, que es mi hermano Salvador. La semana pasada estuvo aquí Quino Falero. Sí, estuve con él, la presentación del libro estuvo Quino. Y también fue una entrevista muy, muy sentida y próximamente estará aquí también Mari Carmen Sánchez, estuvo Blanca Rodríguez. Y ustedes dejan legado, Diego, vas a dejar un legado. Cuando te vayas, quedará por ahí ese mural, quedarán por ahí tus cuadros, quedarán por... No, pero no te lo digo desde el punto de vista del ego, lo digo desde el punto de vista del regalo que hacen los artistas, porque los artistas regalan arte y eso se queda ahí para siempre y es maravilloso. Pero todo eso es casi sin darte cuenta, ¿eh? No te creas que lo hace, que lo piensa. No lo haces por eso. Lo hace, es tu trabajo. Él lo hace, no sé, de forma cotidiana, no piensa y dice, bueno, yo cuando yo... ¿Sabe una cosa? Que yo, por ejemplo, me pasa lo siguiente. He tenido una vida muy intensa, muy bonita, he hecho cosas... pero no soy nostálgico. No soy nostálgico. Esas madrugadas que te levantas, que te despiertas, me gusta recordar, pero recordarlo con alegría y como haberlo vivido con alegría y tenerlo para mí. Pero no es decir, ay, si yo volviera, yo hiciera, no. Yo creo que el mejor momento de mi vida es ahora mismo estar contigo. Sí, es el mejor momento de mi vida. No, esa gente que vive con la nostalgia, no soy de eso. No tengo nostalgia. No tiene sentido. Nada. No tengo nostalgia de nada. No tengo alegría de haberlo vivido, alegría, y de contarlo. Y a mi familia, a mi gran familia canaria, que los quiero todos. No es familia de sangre, pero tengo una gran familia aquí, que los adoro. Mi ahijada, vamos, la adoro. Pero no tengo nostalgia de nada. No. Al revés, ya estoy pensando ahora mi pensamiento está en el próximo evento que tengo que hacer el sábado. Es donde está mi cabeza puesta. Pero lo de atrás, no. Bueno, pasamos del cine, pasamos al teatro. Y en el teatro hay un periodo muy importante en tu vida, que es trabajar en el Centro Insular de Cultura, que yo no sé qué ha sido del Centro Insular de Cultura. No existe. Del Cabildo de Gran Canaria. No existe ni el edificio. Pero está la sala sigue funcionando. Sí, está funcionando. Pero como algo... Como algo que contratan, cosas de esas, pero no hay dirección, no, y eso se perdió. Eso fue una época muy bonita. Sí. Con Paco Camejo. César Ubierna, ¿no? Rosa Férez, mucho. Carmen de Jesús. Había un ramillete de gente muy entusiasta, muy... Claro, éramos muy... Sí. Yo diría que Dania Débora también estuvo vinculada al centro. También estuvo, llevaba el área de música. Exacto, sí. Yo llevaba el área de teatro, escenografía y vestuario. Félix llevaba todo lo del teatro, Carmen de Jesús. Bueno, ya había un ramillete de gente. Pues eso, la fuerza de la juventud, el altruismo, todos éramos jóvenes, todos queríamos triunfar, todos queríamos... y todo. Fue una época súper chula, porque incluso en el Centro Insular de Cultura se hizo, no sé si tú te acuerdas, de aquel festival del humor, que era un festival de los cómicos, y el festival que estuvo Virtudes aquí, que fue cuando Virtudes, y unos cuantos más a nivel nacional, que no recuerdo, pero recuerdo muy, muy gratamente la presencia de Virtudes, porque a mí en esa época me gustaba muchísimo. Y el festival, no recuerdo si lo abrió o lo cerró el Gran Sayo. Sí. Y Sayo estaba exultante en lo máximo de su carrera. Sí, pero sobre todo él estaba exultante de alegría, porque de pronto había salido de un local a un escenario. Teniendo en cuenta que él no es menos artista porque está en un local, ¿no? No. Pero el hecho de él sentirse, yo no sé si tú te acuerdas, pero en ese espectáculo él
se subía en un columpio Perfectamente me acuerdo. y se columpiaba de un lado al otro de la sala. Y él estaba tan, es que lo recuerdo tan feliz y lo recuerdo tan orgulloso, él, de estar viviendo eso, que para mí es un momento súper especial de esa sala. Yo recuerdo esa sala, yo actué en esa sala. Yo, y te voy a confesar, te voy a hacer una confesión ahora mismo, tengo mucha frustración de no haber visto tus 5 horas con Mario. Una época dura, una época tú dura. Tú no tendrás una grabación. Tengo una grabación que estoy intentando recuperar. Pues yo quiero ver tus 5 horas con Mario, porque tú estabas en el Pérez de Galdós con Paco Arroyo. No. Y tú estabas en el Tomás Morales. En el Tomás Morales, exacto. Tú estabas en el Tomás Morales. Exactamente. Que yo sabía, nosotros estábamos ensayando en la comedia sin título de Lorca, y tú estabas ensayando 5 horas con Mario allí de vecinos, estábamos allí. Y 2 o 3 veces que intenté verla, no sé qué pasó, que no podía verla, y tengo la frustración de, porque me han contado, dice que hiciste una Carmen Sotillo maravillosa. Y Bueno, tengo una frustración de no haberte visto, fíjate. fue una época durísima, fue una época muy dura, Sí, pero que por supuesto estoy orgullosísimo de haberla vivido. sí. Pero sí es posible que cuando llegó al centro insular ya la obra estaba más madura, porque yo la grabación que tengo es la del estreno, y ahí tiene sus más y sus Bueno, menos. y más frescura. Sí, Más más fresca, relajado fresca, también. más fresca que- Y ahí, en el Centro Insular de Cultura, llega Bajo el signo de cáncer, que es, yo creo, posiblemente sea el gran espectáculo producido en Canarias de teatro, ¿no? Aunque luego han llegado cosas muy importantes, pero teniendo en cuenta la coyuntura, el momento, las posibilidades, los medios, todo. Es que Norberto, pues no tenemos ni espectadores educados para el teatro en aquel entonces. No tenemos ni siquiera espectadores. Estamos hablando de hace 40 años. Sí, 40 años. Y entonces, claro, arrancar los espectadores, el interés del espectador por ir al teatro y todas esas cosas, aquello fue, algo. ¿Qué recuerdas de aquella época? Recuerdo una evidencia muy bonita. Yo estaba haciendo con Paco Arroyo todo lo que se hacía en el Pérez Galdós, en el instituto, porque Paco Arroyo, en cuanto que me lo presentaron, dije que era decorador, o sí, tiene que ser su escenógrafo, o sea, no me dio opción. Está en Sevilla, ¿no? Ahora sí, está en Sevilla, sí. Ahora viene a casa unos días en junio. Y me dijo que era su decorador, o sí, su decorador, o sí. Y allí hicimos cosas muy bonitas, muy interesantes. Sí, es que Paco hizo un gran trabajo. Sí. Bueno, allí en el Pérez Galdós empezó Dunia, Félix y Antonia. Exactamente. Y Dunia no empezó ni como actriz. Dunia me ayudaba a mí a pintar los decorados. Fíjate. A pintar los decorados. La primera vez que actuó Dunia fue en una obra la tengo por aquí, se llamaba El niño no llora, de Carmen Resino. Que la puesta en escena que propuse yo era la Virgen San José y el niño Jesús en un cielo. Y era un alegato sobre la familia. Y el niño se pasaba toda la función escupiendo la papita de la madre a la cara. Y después había con el público se hacía un coloquio sobre la familia, el modelo de familia de aquel momento. Pero era muy, muy chulo. Esa fue la primera vez que actuó Dunia en el teatro. Y Félix fue en la orgía de Enrique Buenaventura, que hacía de un pobre cojo. Fue la primera vez que actuó Félix en teatro. Es que, y en ese sentido,
Paco Arroyo hizo una gran labor. Estaba Pepe Jiménez en el Tomás Morales. Lo que pasa es que Pepe, bueno, era un hombre, bueno, que se prodigaba menos, era un hombre más serio, no por eso tiene menos valía, pero digamos que Pepe era más, no me sale ahora la palabra, Jolín, pero... Más parco. Más parco, más... Paco Arroyo era más jaleo, era más jaleo. Y Paco Arroyo hacía más por salir del instituto. Y es que el germen de Thalía, del grupo de teatro Thalía, el germen estaba en el Pere Galdós, en el Instituto Pere Galdós, porque en el Pere Galdós también estuvo mi hermano, estuvo Sí, Mari Carmen Sánchez. Todos estábamos allí. Estaban todos allí, o sea, es que Blanca Rodríguez salió del Tomás Morales. Tomás Morales, sí. Y luego Israel Reyes, Lili Quintana, creo que Quino también, Quino Falero, salieron todos del Alonso Quesada. Y el bailarín, ay, ahora que no me viene el nombre a la cabeza, jolín, también salieron del Alonso Quesada. Ahí hubo varios gérmenes. Que después nos juntamos todos en el Centro Insular de Cultura. Exactamente. Nos juntamos todos. Exacto. Cuéntame, háblame de Bajo el signo de cáncer. Bajo el signo de cáncer, una gran producción, José Sánchez Sinisterra, se le da para que escriba el texto, ¿no?, de la obra. ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? Fue todo muy casual. Porque yo no conocía a Tony Suárez. Tony sabía de mí por lo que yo hacía en el Pere Galdós. Sabía de mí. Y por 2 o 3 vertientes me llama Tony y me dice, bueno, tampoco había grandes producciones ni nada, necesito un escenógrafo para lo que estoy montando. Vale, pues muy bien, nos sentamos, me cuenta la historia y me quedé impactado, me encantó. Pero digo, Tony, llevo 2 años aquí, peninsular, no conozco nada, absolutamente nada de la historia de Canarias. ¿Tú crees que yo soy el más idóneo para hacerla? Dice Tony, sí, tú eres el más idóneo para hacerla. Porque yo he visto montajes tuyos, en plan no tan ostentoso como lo que vamos a hacer aquí ahora, pero yo creo que tú tienes capacidad de hacerla. Documéntate. Hay documentación, vete al Museo Canario, vete a todas las bibliotecas y te documenta, pero que sepa que la vas a hacer tú. Qué reto más bonito. Que la vas a hacer tú. ¿Vale? Yo estaba encantado, yo me enamoré de todo lo que me contaba Tony. Fuimos a visitar todos los Guayedra, fuimos a visitar todo Ansite, fuimos a visitar todo. Y yo me Museo Canario, a este sitio, al otro, y en una reunión de amigos, cuento esto y me dice, que no me lo conoce, nuestro amigo Fernando Mota. Mi hermano tiene la mayor biblioteca de la historia de Canarias que hay en todas las palmas. Vamos a casa de mi hermano. Tenía una pared de, no sé si eran 10 metros, un poco como no sé, pero 5 metros de arriba abajo, toda llena de todo de historia de Canarias. Y me dice este señor, ¿tú qué quieres? Digo, yo quiero esto, quiero otro. Bueno, aquí tienes los dibujos de Torriani, aquí tienes tal, aquí tienes cual, aquí tienes estos santuarios, guanches. Bueno, y de hecho, pum, tomar apunte. Y me reúno con Tony y no sé, a los 10 días, 15 días, dice, y el cuento dice, ¿me tienes asombrado? ¿Cómo te digo? Digo, me apasiona. Darí Maguada, Estela de Maguada, Quincena, me cautivó, toda la historia me cautivó. Muchas veces empiezo a hablar de historia de Canarias y me dicen los canarios, ¿tú sabes más de Canarias que nosotros? Digo, pues lo estudié. Y el reto era con eso corpóreo, a ver, cómo todo eso, cómo se pone en un escenario. Y dándole vueltas, haciendo bocetos y tal, cual. Y de momento me acordé yo que antes yo venía a Canarias, vi en un arco de Madrid, vi los cuadros de Manuel Villares. Aquello me impactó. Porque a mí me gusta mucho la investigación, claro. La pintura de investigación. Digo, ¿cómo este hombre puede estar haciendo, incluso ya fallecido, cómo este hombre en ese tiempo hacía esto? Y ahí vi yo todo,
vi la tierra, el color, el cielo, las montañas, la tragedia de Canarias, la vi yo en los cuadros de Manolo Millares. Aquellos rasgos que tenía, aquellos recosíos, aquella saliente, aquello, pues yo vi, todo eso lo vi yo en los cuadros de Manolo Millares. Y le hice la propuesta a Tony. Digo, veo que nuestra escenografía puede ir por aquí. Pues, bueno, vamos a hacer una prueba. Hago un mural y, claro, tiene que ser con movimiento porque esos murales hacían cuevas, hacían roca, hacían risco, hacían de todo. Y se hizo por medio de polea. Pero la historia estaba que había que decirse la libreta, el copia, porque era usar idea de su marido. Y ella encantada. Me pusimos en contacto con ella, Qué guay. Aún así, cuando estuve de temporada en el Teatro en el Centro Cultural de la Vía de Madrid, fue el Vireta y me felicitó. Desde que estaba encantada con... Y de ahí nacieron los murales hice como 5 murales de 4x4, de 5x5 y todo inspirado en la obra de Millares, y dio muy bien resultado porque aquello por medio de unas poleas que había detrás, había una tramoya de gente todo el rato, claro. Subiendo, bajando, haciendo cuevas, haciendo riscos, haciendo montañas, haciendo todo, y funcionó muy bien aquello, sobre una estructura de más de 5 metros. Que yo digo, esta gente, y se tiraban, digo, esta gente se mata, ¿no? Toda la gente joven y todo esto, incluso con antorchas de fuego. Dentro de... Es que me acuerdo. Lo que siempre había 2 bomberos allí, pero hoy en día había sido... No podría haber sido 7 antorchas. Bueno, no, sí. Pero bueno, porque hoy en día hay fuego ignífugo, hay muchas cosas. Fuego frío, esas cosas. Pero antes no, antes era fuego, ¿no? Y nada, fue madurando. ¿Y qué hicimos? Nos dejaron el Teatro de Galda para hacer el estreno. El estreno no, para hacer así los ensayos y mi escenografía. Porque mi escenografía es grandísima, entonces 5 metros por 10 o 15 metros de ancho. Y allí hice yo mi escenografía, y lo que hacíamos era, nos fuimos a vivir, ellos sí, al albergue de guía. Estuvimos allí como 2 meses. Y yo, claro, por mi trabajo no podía hacer toda la semana, pero yo terminaba a las 5 de la tarde mi trabajo en el Corte Inglés, y ya hasta el lunes por la mañana me quedaba allí. Pues allí haciendo los decorados, el vestuario, pues todo, ¿no? Yo hice todo, la utillería, el traje de Blanca, que fue un traje maravilloso, todo, los trajes lo hice yo y todo. Se quejaba mucho del Guanarteme porque él hizo una capa que no sé si pasaba 15 o 20 kilos. Fue una experiencia muy bonita, muy familiar, todo, porque conseguimos todos hacer como una gran familia, y todo eso, todo en un barco, como remando todos para adelante para que saliera todo como salió. ¿Hay alguna copia en vídeo de alguna representación? La tiene Tony, y estamos esperando de juntarnos una tarde para verla, que te invitaremos a ti también. Ay, me encantaría. Sí, me encantaría verla. La tiene Tony, sí. Me encantaría verla. El otro día, cuando la presentación del libro, lo dijo Tony, y dice, bueno, pues ya nos reuniremos y ya la veremos. Te voy a hacer una pregunta un poquito de ignorante, de absoluto ignorante, pero yo muchas veces cuando veo un mural, o en este caso cuando tú me hablas de pintar todos los telares del escenario, ¿no? Uno cuando dibuja, pues tiene aquí el lápiz, ¿no? Y va dibujando y lo tiene aquí. Pero cuando tienes que dibujar en algo tan extenso, tan grande, ¿cómo diablos consigues hacerlo? Está la técnica. Tú tienes que hacer un buen boceto. Claro, el boceto lo tienes aquí y lo dibujaste aquí, pero cuando yo me tengo que sentar encima del telar y ponerme a dibujar, es que se me hace tan complicado. No, porque yo lo desarrollo todo en el boceto. Sí. Por cuadrículas y por áreas. Entonces la voy transportando en una escala. Aquí hay una escala y ahí tengo otra escala. Pues esta escala la llevo a la escala de ahí y me sale todo un milimetrado. Sí, yo lo de la escala lo entiendo. Yo lo que no entiendo es
¿cómo te tiras encima de eso y haces la... Entonces, Sí. no sé. Sí. Te lo juro que muchas veces lo pienso, digo, pero que muchas veces hasta se hace por trozos y luego se une. Se une, sí. No, aquellos murales están hechos, cada mural no está hecho por trozos, cada mural es Entero. Entero, sí. Sí. Ahí recosiendo, quitando, cortando, poniendo. Sí. Yo bajo el signo de Cáncer los 40 años. 40 años, sí. 40 años, qué barbaridad. ¿Llevabas 4 añitos aquí? 2. Yo llegué en el 81, eso fue en el 83. Fíjate. Y yo no sé cómo yo tuve. Yo pues soy un lanzado. Pero ya te habías hecho un poco un nombre, ¿no? sí, te vinculaste Sí, al teatro. porque incluso la comedia sin título de García Lorca la estrenamos en el Pare Galdós con muy decorado, que tuvimos que pedir permiso a Isabel García Lorca porque no se había estrenado esa obra de teatro, era un estreno mundial lo que hicimos aquí, y tuvimos que pedir permiso a Isabel García Lorca, que a los 2 años la hice Manuel Arias en el Teatro Español en Madrid, pero ya se había estrenado aquí. No pudieron poner estreno mundial en Madrid porque ya se estrenó aquí. ¿Por qué fue estreno mundial? ¿Porque era una obra menos teatral? No, porque fue lo último que escribió Lorca y el último acto no fue escrito. O sea, una obra incompleta. Fue lo último que escribió, primer acto, segundo acto, y el tercer acto deja ahí esbozo, y Paco Arroyo lo desarrolló. Hay una morgue, hay un cielo, hay una historia, pero por eso es la última obra que escribió Lorca, que ese hombre, si hubiera seguido, ¿hasta dónde hubiera llegado? Diego, y de ahí nos pasamos a la decoración, que forma una parte muy importante en tu trayectoria profesional. Bueno, yo, claro, del teatro, como que es que dice, pues ningún cómico vive, a no ser que sea una persona muy consolidada. Has trabajado en proyectos muy importantes. Sí. Bueno, aquí es que escenografía mía han estado incluso en Barcelona. Con Federico Roda hicimos Días de Calor, que lo estrenamos aquí. Después estuve de temporada en Barcelona, que se cambió el nombre en catalán, se llama Viure en Malibu, pero era la misma obra. Y me invitaron a la estreno, a la presentación y todo, y estuve allí con esa obra de teatro mía en Barcelona. Sí. ¿Qué más espectáculos así de renombre? Hombre, hicimos El pelo de tormenta de Nieva, que lo hicimos en la Plaza de Santa Ana, con 100 personas encima del escenario. O sea, todo el colegio Pérez Galdós encima del escenario, con coro y con todo, que Nieva nos felicitó, que fue un espectaculazo tremendo, que fue a las fiestas de San Juan, de aquí de la ciudad. ¿Tú crees que en Las Palmas de Gran Canaria hoy en día se invierte en cultura lo suficiente, lo que la ciudad realmente más que necesita merece? Se invierte en cultura, pero de fuera. Te entiendo. Y es una pena. Bueno, gracias a Dios vienen cosas muy buenas y disfrutamos de cosas muy buenas, pero también aquí hay muchos artistas que, si le pusiéramos atención y si la economía fuera más fluyente para todo eso, tendríamos, porque hay grandes personas que podrían hacer mucho por la cultura canaria. Y no. Es que resulta simpático perdón, encontrarnos que por un lado el gobierno de Canarias invierte en circuitos culturales, por otro lado está el cabildo de cada una de las islas, y por otro lado están los ayuntamientos, los ayuntamientos, pero luego al final parece como que todo se diluye, ¿no? Se desdibuja, no tiene 3 días y después ya desaparece, y son unos gastos que no se amortizan ni siquiera, y no sé si es por falta de interés, por falta de
Bueno, también la cultura también va en base del momento, a la política del momento. Y aquel, como yo me acuerdo que aquel momento de Carmelo Artiles, con Paco Camejo, con José María Quintana, se le dio un auge cultural, vamos, y el Centro Cultural, el Centro Insular de Cultura, perdón, aquello era, vamos, está con Magui Mira, Miguel Picasso, venían un montón de gente a hacer con el Gutiérrez Cava, venían para festas, Margaret Zack, una gran escenógrafa polaca, yo hice una cosa de Alonso Quesada con Joao Mota, un director portugués, que se llama El Mar, que era un concepto de Alonso Quesada. Hice también otra producción con el Teatro del Angelo de Turín, también, y un montón de... Es que tienes ahí, tienes de libretos y tienes aquí de cosas sí, impresionantes. Sí, aquí está todo. Diego, se me parte el alma, pero nos tenemos que ir. Uy, qué corto, ¿no? ¿Se te ha hecho corto? Cortísimo. Ay, pues mira, yo feliz de que se te haya hecho corto. Cortísimo, Muchísimas gracias por venir a Veimo Radio. Ha sido una conversación con un amigo. Claro, es que de esto se trata este programa. Yo no venía con ninguna pretensión de nada porque venía a hablar con un amigo. Audiencia de Veimo Radio, nos vemos el próximo lunes con Mingo Ruano, el gran Mingo Ruano. Un beso muy grande a todas, a todos, todes, y a ti, Diego Reyes. Gracias. Gracias a ti.